Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque nos da la dicha y la bendición de poder estar aquí en su santo templo. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Así como están de pie, vamos a leer el Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 4, versículo 23. Vamos a dar lectura a la bendita y santa palabra del Señor. Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 4, versículo 23. Si ya lo tiene, vamos a leer la palabra del Señor unidos. Y dice la Escritura de la siguiente manera, dice así: Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Oramos. Padre bendito, en esta preciosa hora de la noche nos acercamos a ti. Te damos muchas gracias por la bendición y el privilegio tan grande que tenemos de poder estar aquí en tu casa, de poder, Señor amado, estar en tu presencia. Muchas gracias. Toma nuestras vidas en tus manos. Ven a bendecirnos a todos aún más con tu palabra gloriosa, bendita, divina y santa. Permite que seamos edificados, permite que seamos bendecidos con tu palabra y que cada uno, Señor amado, pueda oír tu voz, lo que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Muchas gracias, dejo mi vida en tus manos y te ruego que sigas trayendo a tu pueblo, a tu iglesia, sabiendo, Señor amado, que tú haces más. En tus manos preciosas nos dejamos. Por Jesucristo te lo he rogado, mi Dios. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Nosotros sabemos que un embajador es el representante de mayor rango del presidente en un país en el extranjero. Y la misión de un embajador es la de mantener y fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre dos países, contribuyendo a su bienestar y seguridad. Ahora, nuestro Señor Jesucristo vino también a este mundo con una misión. Así como un embajador tiene una misión y deja su país, Cristo dejó su gloria y vino a esta tierra con una misión. La misión de enseñar, predicar y sanar. Es por eso, amados hermanos, que vemos nosotros en las Escrituras, y vamos a ver esto tan importante, la misión de Jesús al venir a la tierra. Pues la Biblia nos está diciendo muy claramente, donde leímos, y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Damos la gloria a Cristo el Señor por su obra gloriosa. Y es lo que nosotros debemos de tener presente, esa misión a la que el Señor Jesús vino a esta tierra. Ahora, el propósito, amados hermanos, por el cual el evangelista San Mateo, inspirado por el Espíritu Santo,
deja plasmado este evangelio que lleva su nombre, es para presentar a Jesús como el Mesías, el Rey eterno. Ese es su propósito, que todos supieran que Jesús era el Mesías. Y es lo que nos presenta en todo el evangelio, que ellos entendieran que Cristo Jesús era el Mesías, el Rey eterno. Ahora, aquí donde hemos leído la palabra del Señor, en este capítulo 4, nos presenta asuntos importantísimos, y uno de ellos pues es la tentación de Jesús. Con eso comienza este capítulo 4 del Evangelio de San Mateo, y nos presenta también su ministerio en Galilea. Y es ahí donde nosotros llegamos precisamente a esto que nosotros leímos y que dice en la Escritura: y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermanos, pues nosotros vemos tres aspectos importantes de la obra de Jesús. Jesús predicaba, enseñaba y sanaba. Así. Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Estos fueron los tres aspectos más importantes de su ministerio. Al enseñar, cuando nos está hablando aquí, al enseñar, mostraba su interés de que entendieran las buenas nuevas del reino. Pero no solamente enseñaba, y era su propósito, que aquellos que habían creído que Él era el Mesías, el Rey eterno, entendieran las buenas nuevas del reino. Pero al predicar mostraba su interés para que conocieran. Ahora, primero es para que entendieran, pero cuando se trata de predicar es para que conocieran las buenas nuevas del reino. ¿Se da cuenta? Enseña, ¿para qué? Pues para que conozcas. Predica, enseñas ¿para qué? Para que entiendas. Y predicas, ¿para qué? Para que conozcan. Es importante. Y al sanar, mostraba su interés en la persona. La verdad es que el Señor es misericordioso, y cuando venimos a Él extiende su misericordia y Él nos sana. Ahora, no nos olvidamos del propósito del Evangelio. No nos olvidamos del propósito, que era manifestar que Jesús era el Mesías, el Rey eterno. Y es la razón por la cual sus milagros de sanidad autentificaban, o como nosotros decimos, certificaban sus enseñanzas y su predicación, y demostraban que Él venía de Dios y que precisamente era el Mesías, el Rey eterno. Entonces cada uno de esos milagros tenían ese propósito, de que creyeran de que Él era el Mesías, de que lo aceptaran como el Mesías. Así. Esto es importante, amados hermanos, entenderlo, porque a veces la persona cree, como la Escritura dice, que crean por los milagros. Nadie se salva por un milagro, sino el objeto del Evangelio era que ellos creyeran que realmente Cristo era ¿quién? El Mesías que había venido de Dios. Y una vez que ellos creyeran, lo recibieran como el Salvador. Y esos milagros y esas sanidades certificaban, autentificaban que Él era el Mesías de Dios. Es importantísimo así. Entonces, amados hermanos,
Por eso hablamos de esto, la misión de Jesús al venir a la tierra. Y cuando hablamos de esto, hablamos del objeto, del propósito por el cual vino a este mundo. Ya nos presenta su obra y Él lo declara de una forma muy puntual en el Evangelio de San Juan, cuando Él dice: yo te he glorificado en la tierra. Y dice así, muy puntualmente: he acabado la obra que me diste que hiciese. A lo que me mandaste, esa obra ya está ¿qué? Hecha, acabada, terminada. Propósito cumplido. ¿Cuál era ese? Enseñar, predicar, sanar. Y ya vemos nosotros cuando enseñaba, su propósito era que entendieran las buenas nuevas del reino. Cuando predicaba era que conocieran las buenas nuevas del reino. Y al sanar mostraba su interés en la persona, y todas esas sanidades y milagros autentificaban, certificaban que Él era el Mesías, el enviado de Dios. Así. Entonces hablamos nosotros de esto, la misión de Jesús al venir a la tierra. Y mire qué importante, porque algunos piensan que Cristo vino con otros propósitos o motivaciones para hacerlos ricos, para hacerlos prósperos. No, él vino a enseñar y Él vino a predicar. Y ahí estaba mostrando, amados hermanos, lo que Él iba a hacer por el pecador. Por eso cuando hablamos de esto, la misión de Jesús al venir a la tierra es enseñar, número uno. En el Evangelio de San Mateo, aquí mismo en el capítulo 13, nos dice de la siguiente manera. Evangelio de San Mateo, capítulo 13, en el versículo 54, dice así. Vamos a leerlo. Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 54, dice así: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? Por eso es que hablamos de esto. La misión de Jesús al venir a la tierra, número uno, enseñar. Así, enseñar. Ahora bien, Jesús vino a enseñar, y uno dice: ¿enseñar qué? ¿A enseñar qué? Pues Él vino a revelar al Padre. Él vino a enseñar sobre el reino de los cielos. Él vino a revelar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es revelada a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a revelar el plan de salvación y a enseñarnos todo lo que es necesario conocer para vivir agradando a Dios. Es por eso, amados hermanos, que nosotros tenemos que entender que su ministerio de enseñanza es medular, es importante a la obra de salvación y santificación. Y ahora nos dice el evangelista San Mateo que Jesús enseñaba en las sinagogas, porque así lo vemos que nos está mencionando y lo hemos leído. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, así, en la sinagoga de ellos. ¿Por qué allí? Porque allí era el lugar de culto público. Y ahora nos dice que era la costumbre de Jesús estar allí cada día de reposo, como nos enseña el evangelista San Lucas, cuando dice: en el día de reposo entró en la sinagoga
conforme a su costumbre. Oiga, eso es muy bueno. Hay costumbres muy buenas. Dice, mi costumbre es de orar a tal hora, de predicar. Es una buena costumbre. Ahora bien, Jesús vino a enseñar y nosotros a aprender de Él. Porque es la manera en que Él se está revelando y dando a conocer a su pueblo. Y nosotros entendemos que un discípulo es uno que somete su mente, en este caso a las enseñanzas de su maestro, quien es Jesús. Y nuestra mente necesita ser renovada, necesita un cambio, necesitamos ser enseñados para poder ser sanados. Fíjese que cuando nosotros vemos en la Escritura y en los Evangelios, lo que hacía el Señor primero era enseñar. Y después de enseñar, venían los milagros y las sanidades. Así. Esto es importantísimo, amados hermanos, que nosotros como creyentes lo tengamos presente, así, lo tengamos presente, porque es lo que el Señor hacía. Enseñaba, predicaba y después sanaba. Es dudoso cuando hay milagros y sanidades y no hubo presentación del Evangelio, de las buenas nuevas. Yo no sé de dónde proceden esas sanidades, pueden venir del mismo infierno y del mismo Satanás. Pero los milagros genuinos, los milagros y las sanidades de Dios vienen después de haber presentado de manera fiel el glorioso Evangelio. Y es lo que el Señor presenta. Y es lo que el Señor, amados hermanos, es lo que el Señor hace. Y entonces, nosotros vemos que la palabra es el medio de santificación, pero no va a haber un cambio a menos que la creamos, la obedezcamos, y ese es nuestro deber como discípulos. Y eso es lo que hacía el Señor. La misión de Jesús al venir a la tierra, enseñar. Así, enseñar. Pero no solo eso, sino también predicar. Y ya el propósito era que conozcan. Cuando habla de enseñar, que entiendan. Cuando habla de predicar, que conozcan. Enseñanza es para entendimiento. Predicación es para conocer el Evangelio, para dar a conocer las buenas nuevas del reino. En el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 4 nos dice la Escritura, versículos 42, 43 y 44, dice así: y siendo ya de día salió y se fue a un lugar desierto, y las gentes le buscaban y vinieron hasta él y le detenían para que no se apartase de ellos, mas él les dijo que también a otras ciudades es necesario que anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto soy enviado. Y entonces dice, y predicaba en la sinagoga de Galilea. Así, entonces, la misión de Jesús al venir a la tierra, predicar. ¿Se da cuenta por qué la palabra, amados hermanos, tiene que ser la parte medular y el centro de nuestro orden cúltico? Uno puede tener, y fíjense que a veces uno dice, y le pregunta, usted mismo haga ese experimento y pregúntele a alguien cómo estuvo el culto. Dice, no, estuvo buenísimo, estuvo de poder. ¿Por qué? Porque hubo un buen programa y porque hubo una buena alabanza. Pero no se están refiriendo a la palabra.
El buen culto es cuando la parte medular, que es la predicación del evangelio, toma su lugar en el orden cúltico. Oiga, esto es lo más relevante. Por eso cuando nosotros vemos, mire, el Señor había hecho muchos milagros, el Señor había hecho sanidades, y usted ve en el contexto, en el versículo 41, cómo había echado fuera demonios, y entonces también había sanado en el 40 a enfermos de diversas enfermedades, y entonces no lo dejaban. Querían que el Señor siguiera, pero entonces dice la Escritura que Él se fue a un lugar desierto. Él sabía lo importante que era también su comunión con el Padre. Su comunión con el Padre. Y la gente le buscaban. ¿Y qué cree? Le encontraron. Aunque él se apartó, lo encontraron y vinieron hasta él y le detenían para que no se apartase de ellos. Mas él les dijo que también a otras ciudades es necesario que anuncie ¿qué? El evangelio del reino de Dios. Hermanos, si el Señor sigue sanando y sigue haciendo cosas maravillosas, pero eso no es el eje principal. Es que usted conozca, entienda el propósito por el cual Él vino a esta tierra, de tal manera que el Señor los aterriza y les dice: también a otras ciudades es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto soy ¿qué? Enviado. Y los ubica. Soy enviado para predicar el evangelio del reino, y predicaba en la sinagoga de Galilea. Así. Entonces, amados hermanos, ahí tenemos nosotros el mensaje. Las buenas nuevas o el evangelio comienza con una declaración del pecado del hombre y la ira de Dios que está sobre el pecador. Por eso cuando nosotros vemos en San Mateo, cuando inicia su ministerio, que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Es la parte importante. El mismo Señor Jesús sanó a 10 leprosos. ¿Y de qué sirvió? Si 9 se perdieron y nada más se salvó ¿qué? 1. Usted se puede ir hoy sano pero perdido. Porque ustedes mismos saben que Dios en su grande misericordia ha actuado en la vida de muchos y los ha sanado. ¿Y dónde están? Perdidos. Pero aún con todo ello, como Él es inmutable y Él no cambia en su amor y en su misericordia, Él sigue manifestando su amor a través de las sanidades y milagros hacia nosotros. Pero nosotros entendemos bien que el propósito y la misión de Jesús al venir a esta tierra es enseñar, es predicar, es la parte medular, que el pecador se arrepienta. Y entonces el Señor hacía milagros para certificar su ministerio, que Él era el Mesías. En San Mateo 4:24, porque leímos el versículo 23, pero ahí nos está diciendo todo lo que Él hacía. Vamos a leerlo, San Mateo 4:24, y nos dice la Escritura, San Mateo 4:24: y corría su fama por toda la Siria, y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades,
y tormentos, y los endemoniados, y lunáticos, y paralíticos. ¿Y qué hizo, hermano? Los sanó. Y cuando hablamos de esa misión de Jesús al venir a la tierra de sanar, Él muestra su misericordia, pero nosotros tenemos claro su obra y su prioridad. Hermanos, Jesús vino a sanar toda enfermedad y dolencia. Pero nosotros tenemos que tener claro que su obra de sanidad era una ilustración del poder del Evangelio. Por eso es que Él presentaba primero el Evangelio. Era una ilustración del poder sanador de su palabra, del poder sanador de su obra de salvación. ¿Y por qué sanaba el Señor? Porque Él es el Salvador. Fíjese, ¿por qué sanaba el Señor? Porque Él es el que vino a revertir los efectos de la caída del hombre en el pecado. Cuando el hombre cae, ahí entra ¿qué? La enfermedad, la muerte. Cuando Cristo viene, llega la vida. Y entonces Él nos muestra a través de cada sanidad, a través de cada milagro, que Él vino a revertir los efectos de la caída. Él no solo vino a tratar con la culpa del pecado, sino también con la miseria del pecado, y que se manifiesta a través de las enfermedades. Sus actos de milagro fueron parte de su ministerio de compasión a la humanidad caída. Y son un anticipo del día en que el pecado será erradicado en el mundo. Y ese día pronto llegará. Entonces, amados hermanos, entendemos el propósito y la misión de Jesús al venir a esta tierra: enseñar, predicar y sanar. Así. Y tenemos bien presente cómo la enseñanza, cómo la predicación es la parte más importante de nuestro orden cultico. Aquí no se trata de estrategias, se trata de presentar el Evangelio, las buenas nuevas. Se trata de que Cristo se ha revelado al hombre. Se trata de que el que ya conoce entienda las buenas nuevas del reino, y que del que no conoce conozca las buenas nuevas del reino. Y cada vez que el Señor te sana, te está diciendo: esto es un anticipo de la erradicación del pecado. ¿Por qué? Porque la enfermedad y la muerte precisamente entraron. ¿Por qué? Por el pecado. Y si hay uno que puede, amados hermanos, revertir los efectos de la caída, los efectos del pecado, es Jesucristo el Señor, y está con nosotros. Está con nosotros. Póngase de pie. Y Él quiere que cada uno le conozca. Usted no lo conoce, usted tiene que conocerlo. Así. Usted no lo conoce, usted tiene que conocerlo. Usted lo conoce, usted tiene que entender todo lo que Él nos ha revelado en las Escrituras. Usted viene enfermo, usted tiene que saber que la enfermedad entró por el pecado. Pero hay uno que tiene poder para salvar. Y Él tiene poder también para sanar, para mostrar que Él erradica ¿qué? El pecado. ¿Cómo lo manifiesta? Sanando a uno, sanando a otro, sanando a otro. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Tengamos presente siempre la misión de Jesús al venir a esta tierra. Oremos al Señor. Padre de misericordia,
Nos acercamos ante ti en esta preciosa noche dándote gracias, porque tú nos hablas a través de tu palabra, Señor amado, y abres nuestro entendimiento para que comprendamos el propósito por el cual tu Hijo muy amado dejó su trono de gloria. Y es que para que aquel que te conozca, te conoce, Señor amado, pueda entender tu voluntad y tus propósitos, Señor. Pero el que no sabe de ti, te conozca, Señor amado, tú lo salves. Y gracias, Señor, por mostrar tu misericordia y tu amor a través de las sanidades, a través de los milagros, porque tú manifiestas tu poder y nos declaras y nos dejas, Señor amado, Padre mío, como un hecho contundente que tú eres el único que tienes poder para hacer milagros y sanar. Y manifiesta, Señor, que un día el pecado será erradicado de esta tierra. Y cuando estemos contigo ya no habrá más llanto ni más dolor. Pero te damos gracias porque tú extiendes tu misericordia sobre nosotros y nos sigues sanando. Gracias, Señor. Gracias porque tú lo haces. Glorifícate en cada vida. ¿Cómo te agradecemos tu obra tan grande en nosotros? Muchas gracias, Señor. En tus manos nos dejamos. Ahora te ruego bendigas la ofrenda que ha de ser depositada. Multiplícala. Bendice el dador alegre. Y así, Señor amado, también bendice los grupos doctrinales, Señor amado. Bendice cada uno de los grupos doctrinales. Y al momento de estar distantes unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu sea con todos, ahora y siempre. Amén. Amén.